Annette le dolía todo el cuerpo. Se irguió un poco con lentitud hasta lograr sentarse, sintiéndose enferma por los cientos de dolores y pinchazos que le recorrían el cuerpo y que reclamaban su atención. Su cuello y su estómago eran una sinfonía de dolor, se había torcido la muñeca derecha y sentía como las rodillas se le iban hinchando a cada segundo que pasaba. Sin embargo, el dolor, que era una pura agonía, se localizaba en el costado derecho. Estaba segura de que se había roto una o dos costillas o, al menos, se las había astillado. Horrible mujer. Annette se reclinó un poco hacia atrás, apoyando su dolorido cuello en su mano sana, pero lo único que vio arriba fue metal y sombra. Al parecer, Ada Wong, la zorra de Umbrella, había salido corriendo. Había pretendido engañarla diciendo que no sabía de qué iba todo aquello, pero a ella no le tomaba el pelo. Annette Birkin no es ninguna estúpida, pensó. Probablemente la espía ya estaba de camino hacia el laboratorio o quizá corría para llegar hasta ella, ansiosa por rematar su trabajo. Umbrella es la culpable de todo esto. Annette logró ponerse en pie con un tremendo esfuerzo, utilizando la rabia para sobreponerse al dolor. Tenía que salir de allí, tenía que llegar al laboratorio antes de que lo hicieran. Pero le dolía tanto. La sensación de tener un cuchillo clavado en el estómago era atroz, como si le estuviera aserrando las entrañas, y el laboratorio parecía estar a 1.000.000 de kilómetros. No puedo permitir que le roben su trabajo. Se tambaleó hacia la puerta de la cavernosa estancia, con un brazo comprimiéndose el pecho, donde también notaba una sensación ardiente. Y se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado para oír mejor. Disparos. Sueco llegó a través del aire frío, procedente del vertedero adyacente. Y un segundo después, un siseo poderoso, más disparos, un tremendo chapoteo. Annette sonrió, aunque su sonrisa no tenía nada de alegre. Después de todo, ella podría llegar antes al laboratorio. El puente. Baja el puente para que no pueda escapar. Cansada y dolorida, Annette caminó tambaleándose hasta los controles hidráulicos y activó el descenso del puente. El poderoso zumbido de los motores del puente ahogó los sonidos de cualquiera que fuese el enfrentamiento que se estuviese produciendo. La enorme plataforma bajó dando vueltas sobre sí misma y se acopló en su lugar con un gran chasquido metálico. Annette se alejó de la pared con un empujón y se dejó caer sobre la consola que había al lado de la puerta. Encontró los botones que ponían en marcha el gran ventilador y los apretó, todo ello sin dejar de sonreír. El zumbido agudo de la puesta en marcha fue sustituido en poco tiempo por un rugido bronco. Ada estaba metida en problemas en el vertedero, y Annette no iba a permitir que saliera trepando por la escalera. Con el puente bajado y el conducto de ventilación bloqueado, la señorita Wong tendría que abrirse paso a tiros. Espero que te hayas encontrado con una manada de lamedores, zorra. Espero que te hagan pedazos ahí dentro. Annette se dio la vuelta para alejarse de la consola y se cayó. El dolor y el mareo eran demasiado fuertes ya. Sus amoratadas e hinchadas rodillas golpearon el suelo y enviaron una nueva oleada de pinchazos de dolor a lo largo de sus piernas. Entonces la puerta que tenía justo delante se abrió. Annette levantó la pistola, pero fue incapaz de apuntar, y utilizó las pocas fuerzas que le quedaban en no gritar por el sufrimiento y la frustración. Lo siento, William, me duele tanto. Lo siento, pero no puedo. Una mujer joven se puso en cuclillas delante de ella, con un gesto de preocupación en su rostro. Iba vestida con unos pantalones vaqueros recortados y un chaleco, y estaba empapada con agua de las alcantarillas. Y también llevaba en la mano una estilizada pistola de aspecto imponente, aunque no la estaba apuntando con ella. En realidad, no parecía estar apuntando a ningún lugar. ¿Otra espía? ¿Eres Ada?, preguntó la chica en tono dubitativo mientras estiraba una mano para tocarla. Aquello fue más de lo que Annette Birkin fue capaz de soportar, ser tocada por un peón conspirador e inmisericorde de la compañía Umbrella. Aléjate de mí, le contestó con un gruñido al mismo tiempo que apartaba con una débil palmada la mano de la joven. No soy tu contacto, y no lo llevo encima. Ya puedes matarme, porque no lo encontrarás. La chica retrocedió, con una expresión confundida en su rostro sucio. ¿Encontrar qué?
¿Quién es usted? Otra vez las preguntas, pero la rabia desapareció, dejándola agotada. Estaba cansada de soportar engaños. El dolor era demasiado grande y ya no tenía fuerzas para pelear. Annette Birkin repuso con voz débil. Como si no lo supieras. Ahora me matará. Se acabó, todo se acabó. Annette no pudo evitarlo. Las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas, unas lágrimas tan inútiles como sus planes. Le había fallado a William, había fallado como esposa y como madre, e incluso había fallado como científica. Al menos, todo acabaría pronto, al menos existiría un final para toda aquella angustia. ¿Es usted la madre de Sherry? Las palabras de la joven la dejaron sorprendida, pero la sacaron de su estado exhausto como si le hubieran dado una bofetada en la cara. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué es lo que sabes de Sherry? Está perdida por las alcantarillas, contestó la chica con voz rápida y cargada de preocupación mientras se metía la pistola en el cinturón. Por favor, tiene que ayudarme a encontrarla. Se la tragó uno de los conductos de drenaje y no sé dónde buscarla. Pero le dije que se marchara a la comisaría. Se lamentó Annette. Había olvidado todo su dolor físico, y su corazón latía en oleadas de incredulidad horrorizada. ¿Por qué está aquí? Este sitio es peligroso. Puede morir. ¿Y el virus G? Umbrella la encontrará y se la llevarán. ¿Por qué está aquí? La joven extendió el brazo de nuevo y la ayudó a levantarse. Annette no se opuso, esa vez estaba demasiado débil y horrorizada para resistirse. Si Sherry estaba en las alcantarillas, si Umbrella la encontraba. La chica se quedó mirándola fijamente, y parecía sentirse al mismo tiempo preocupada y culpable, pero también esperanzada, todo al mismo tiempo. La comisaría fue asaltada. ¿A dónde llevan las alcantarillas? Por favor, Annette, tienes que decírmelo. La verdad apareció en mitad de su cansancio y miedo como un amargo rayo de luz. Las alcantarillas llevan hasta el estanque de filtración, que casualmente está al lado del tranvía de la fábrica. El modo más rápido de llegar a los laboratorios. Todo aquello no era más que un truco. La chica estaba utilizando el nombre de Sherry para llegar hasta las instalaciones de Umbrella y para conseguir información sobre el virus G. Sherry todavía estaba en la comisaría, sana y salva, y todo no era más que un montaje para engañarla. Pero la gente de Umbrella sabe cómo llegar al laboratorio. ¿Por qué me lo iba a preguntar si ya lo sabe? No tiene sentido. Annette levantó otra vez su pistola, y su dolorida muñeca no dejó de temblar. Se alejó de la muchacha. Se sentía demasiado confundida, había demasiadas preguntas sin respuesta. Y como no estaba segura de nada, no pudo apretar el gatillo. No te muevas. No me sigas, dijo, haciendo caso omiso del dolor mientras extendía la mano hacia atrás para abrir la puerta. Te pegaré un tiro si intentas seguirme. Annette. No lo entiendo. Solo quiero ayudar. Cállate. Cállate y déjame sola. ¿Es que no puedes dejarme tranquila? Atravesó la puerta sin dejar de retroceder y luego la cerró en las narices de la sorprendida y atemorizada muchacha. Apretó su brazo sobre sus costillas, astilladas o rotas, en cuanto la puerta estuvo cerrada. Sherry. Era una mentira, todo aquello tenía que ser una mentira. Pero no cambiaba nada, de todas maneras. Todavía podía lograrlo, tenía que lograr llegar hasta las instalaciones para acabar con lo que había empezado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar tambaleándose, cojeando y jadeando. Entró en la fría oscuridad del pasillo de comunicación y dejó que cada doloroso paso fuera un recordatorio de lo que Umbrella le había hecho. Una caverna fría y silenciosa, con las paredes recubiertas de hielo, y estoy perdido. Estoy perdido y agotado y llevo corriendo atemorizado desde hace mucho tiempo, así que me he sentado para descansar. Aquí se está tan tranquilo, tan fresco. Pero me duele el brazo. Estoy sentado apoyado contra una pared en la que han empezado a crecer espinas, y una de ellas se me está clavando en la carne, y me está atravesando. Duele mucho, y tengo que levantarme, tengo que encontrar a una persona, tengo que levantarme. León abrió los ojos y se dio cuenta inmediatamente de que había vuelto a perder el conocimiento.
Darse cuenta de ello lo hizo dar un respingo, y el miedo repentino lo despertó por completo. Hada, Claire. Jesús, ¿cuánto tiempo llevo así? Apartó con suavidad la mano del hombro y notó la costra todavía húmeda y pegajosa de la sangre entre sus dedos. Le dolía, pero no con tanta intensidad como minutos antes. Al menos, había dejado de salir sangre, como mínimo en la entrada de la herida los jirones de la camisa habían taponado el agujero, formando un sello junto a la sangre coagulada. Se inclinó un poco hacia adelante y extendió el brazo para tocar el lugar por donde había salido la bala. Sintió otra amalgama de tejido y de sangre solidificándose bajo el palpitar de la herida. No tenía forma alguna de estar seguro, pero casi estaba convencido de que la bala había atravesado limpiamente su cuerpo, perforando la carne pero sin llegar a tocarle el hueso, lo que significaba que había tenido mucha suerte. Aunque me hubiera volado el brazo. Hada todavía está por ahí, y dejé que Claire fuera en su busca. Tengo que buscarlas a las dos. Pensó que había sido el impacto de la herida, más que la pérdida de sangre o el dolor, lo que le había provocado el desmayo. No podía permitirse pasar más tiempo recuperándose. Apretó los dientes y se apoyó sobre su brazo sano. Sintió sus músculos agarrotados por el frío húmedo que desprendía el cemento sobre el que había estado apoyado. Su hombro izquierdo rozó un momento la pared, y León jadeó cuando el dolor se intensificó por un momento, punzante y tibio, hasta que retrocedió poco a poco después de unos segundos para convertirse en un latido sordo. Esperó mientras el dolor remitía, respirando trabajosamente y recordándose a sí mismo que podía haber sido mucho peor. Cuando por fin se puso completamente en pie, decidió que podía seguir adelante. No se sentía mareado ni aturdido, y aunque vio manchas de sangre en la pared y en el suelo, no era tanta como había creído que vería. León se giró procurando no mover demasiado el hombro de la herida y comenzó a recorrer el pasillo que llevaba hasta una puerta cerrada, situada en uno de sus extremos. Avanzó todo lo deprisa que pudo y se atrevió. Vio otro túnel repleto de agua cuando cruzó la puerta, un túnel que se prolongaba en ambas direcciones. Había una escalera a la izquierda, pero ni siquiera pensó en cómo podía subirla sin abrir de nuevo su herida. Además, en el extremo de la escalera oyó las balas de un enorme ventilador que estaba en marcha. Se dirigió hacia la derecha, metiéndose en el agua oscura y provocando pequeñas olas, con la esperanza de ver alguna pista que le indicara hacia dónde se habían dirigido Hada y Claire. Perseguir a quien nos ha disparado. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido dejarme allí así? Se había jurado a sí mismo después de su enfrentamiento con el ser que les había vomitado aquellos bichejos que no daría nada por supuesto sobre la señorita Ada Wong. A ratos era encantadora y tonteaba con él, y al momento siguiente se dedicaba a rechazarlo. Además, si de verdad había aprendido a disparar con pistolas de pintura, él era un ejecutivo de banca. Sin embargo, a pesar de su comportamiento capaz de confundirlo y de su más que probable duplicidad, le gustaba. Era inteligente y tenía mucha confianza en sí misma, además de que era muy guapa. Él suponía que debajo de aquella fachada contradictoria se encontraba una buena persona. Pero te abandonó para perseguir a quien nos había disparado, te dejó tirado en el suelo con una bala en el hombro. Sí, vaya, es estupenda. Deberías casarte con ella. Llegó a una bifurcación del túnel y decidió dejar de intentar imaginarse los motivos de las acciones de Hada, y se dijo que debía preguntárselo a ella cuando la encontrara. Si la encontraba. La puerta de la derecha estaba cerrada con llave, así que se giró a la izquierda, atisbando con inseguridad en las sombras cada vez más oscuras mientras avanzaba. No debería haber permitido que Claire saliera en busca de Hada sin él. Debería haberse levantado y haberla acompañado. Se detuvo cuando creyó percibir algo. Disparos, en la lejanía, en algún punto por delante de donde él se encontraba, con el eco distorsionado por el laberíntico diseño de los túneles que formaban el sistema de alcantarillas. León apretó su muñeca contra la herida sin soltar la Magnum y empezó a correr. El dolor se intensificó de nuevo inmediatamente y le provocó náuseas. No pudo avanzar más rápido que a un pequeño trote, y el agua retrasaba su marcha tanto como el agudo dolor. Pero cuando el eco de los últimos disparos se desvaneció, encontró fuerzas para avanzar a mayor velocidad.
divisó un pequeño ramal lateral a la izquierda un poco más adelante, del que salía un leve rayo de luz amarillenta que iluminaba la espesa agua negra. Incluso antes de llegar allí, se dio cuenta de que debería tomar una decisión, porque un poco más adelante de aquel punto vio una especie de plataforma, con una puerta de aspecto resistente en mitad de los ladrillos que cortaban aquella parte del túnel. Del techo caía más agua en unos delgados chorros continuados. Una elección obvia, aunque quizás. León se detuvo en el largo y estrecho haz de luz procedente del ramal de la izquierda. Al fondo vio otra puerta, pero no tenía tiempo para explorar y decidirse, y los disparos podían haber salido de cualquiera de las dos. ¡Bam! ¡Bam! A la izquierda. León se lanzó hacia el nuevo túnel y el dolor se agudizó aún más, al mismo tiempo que sentía una cálida humedad en la muñeca cuando la herida se abrió y comenzó a resumar sangre. Hizo caso omiso del dolor, apresurándose en llegar hasta la puerta y abrirla, para oír con claridad más disparos mientras recorría el resto del pasillo en el que había entrado. El corredor era mucho más amplio que los túneles del sistema de alcantarillado, aunque igual de oscuro y frío. Probablemente era un túnel de transporte para material pesado industrial. Giró a la izquierda y luego a la izquierda otra vez. En la segunda esquina pudo ver, mientras corría, un montón de cajas apiladas y una estantería de metal llena de contenedores metálicos, justo al lado de una puerta de carga y descarga. Acetileno 1 o quizás oxígeno. Dios, ¿qué clase de criatura necesita tantas balas para morir? Oyó otra andanada de disparos, luego un chapoteo en el agua. Y un ruido diferente, un siseo gutural y profundo que le heló la sangre de las venas. Era un sonido extrañamente familiar, pero demasiado fuerte para que fuera posible. 1.000.000 de serpientes a la vez, quizás 1.000.000 de gatos gigantes o, incluso, algún tipo de dinosaurio primitivo y terrible. Echó a correr, abandonando por fin la pretensión de mantener cerrada la herida. Necesitaba los dos brazos para impulsarse si quería avanzar con mayor rapidez. El final del túnel ya estaba cercano. Vio un panel de luces titilantes y una abertura a la izquierda, otra puerta de carga enorme. Y se detuvo justo a tiempo antes de cruzarse en la línea de fuego cuando sonó otra rápida sucesión de disparos a la vez que una tremenda rociada de líquido inundaba el pasillo, haciendo bajar grandes cortinas de agua de las paredes. ¡Alto! ¡Voy a pasar!, gritó. Entonces oyó la voz de Ada. Sintió una enorme oleada de alivio a pesar del horror que, sabía, se encontraba a un paso de ellos. León. Está viva. Se plantó delante de la puerta abierta con la Magnum en alto y la herida abierta y sangrando. Y vio a Ada al otro lado de un lago de mugre, cajas y maderos rotos que flotaban sobre el turbio y turbulento líquido. Estaba de pie sobre una pequeña plataforma de cemento que sobresalía, detrás de una escalera, con su vereta apuntando hacia las agitadas aguas estancadas en el lugar. Ada, ¿qué, Blaaf? Un gigantesco surtidor salió disparado del pequeño lago y lo arrojó de espaldas hacia el pasillo de nuevo. Ocurrió tan deprisa que no llegó a verlo hasta que se encontró por los aires, y su mente absorbió la imagen justo cuando aterrizaba en el suelo. Cayó sobre su hombro herido y lanzó un grito, provocado tanto por el fuerte dolor como por lo que había visto. Un cocodrilo. León se puso en pie y comenzó a alejarse tambaleándose antes de saber ni siquiera si podría levantarse. El gigantesco lagarto, un cocodrilo de 10 metros como mínimo, apareció en el pasillo a su espalda lanzando un tremendo rugido. Las superficies temblaron cuando el enorme reptil salió de la guarida que lo albergaba, y su cuerpo arrojó litros de agua además de la que resbalaba por sus fauces abiertas repletas de dientes. Una boca tan grande como yo. No, más grande. León empezó a correr, sin sentir ya dolor alguno, con el corazón latiéndole a toda velocidad debido al pánico puramente animal que sentía. Iba a uno. El acetileno es una sustancia muy combustible que se emplea en los sopletes industriales. Del té. Devorarlo, iba a masticarlo hasta convertirlo en 1.000.000 de trozos sanguinolentos y aullantes. Y la bestia rugió de nuevo, un aullido bronco que le hizo temblar los huesos, que le provocó la necesidad de expulsar sudor por todos y cada uno de los temblorosos poros de su cuerpo.
León miró hacia atrás y se dio cuenta de que era mucho, mucho más veloz que el monstruoso lagarto. Todavía estaba subiendo por la puerta de carga, con unas piernas redondas como troncos. Su grueso cuerpo era demasiado grande para permitirle desplazarse con rapidez. León cambió de arma en mitad de su terror, y su herida aulló de dolor cuando metió un cartucho en la recámara de la escopeta con el sistema de carga manual. Caminó de espaldas con cierto bamboleo y, cuando llegó a una esquina, se situó detrás de ella y descargó los 5 cartuchos con toda la rapidez que pudo cargarlos en la recámara. Los pesados proyectiles atravesaron el grotesco morro de la horrible parodia de cocodrilo. El monstruo rugió, agitando la cabeza de un lado a otro, y la sangre surgió a raudales de su sonriente cara, pero, aún así, siguió avanzando, arrastrando tras de sí su cola blindada desde el estanque de agua fétida. No es suficiente. No es suficiente potencia de fuego. León se dio la vuelta y echó a correr de nuevo, horrorizado ante el hecho de tener que retirarse, temeroso de lo que podría pasarle a Ada si dejaba el cocodrilo atrás, pero sabiendo que harían falta 50 descargas como aquella para detenerlo. Eso, o una explosión nuclear. ¿Por qué demonios me entretengo en pensar? Lo que tengo que hacer es salir de aquí y después pensar en algo. Aguanta, Ada. Los atronadores pasos del gigante resonaron en sus oídos mientras pasaba de largo al lado de las cajas, de los cilindros de metal. Y entonces dejó de correr. Todos sus instintos le gritaban que siguiera corriendo apelando a su cordura, pero había tenido una idea, y mientras el terrible lagarto seguía avanzando, León se dio la vuelta y regresó. Que esto funcione. Funciona en las películas, por favor, Dios, escúchame. La hilera de 5 cilindros relucientes estaba metida en un profundo hueco de la pared y asegurada en su sitio con un cable de acero. Vio un botón al lado para soltar el cable, y León lo apretó de un manotazo con la palma. Un extremo del pesado cable cayó al suelo, mientras el otro se mantenía en su lugar. Dejó caer la escopeta al suelo y agarró el cilindro que tenía más cerca. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo, y la sangre comenzó a empapar la manga izquierda de su camisa. Sintió los débiles regueros de sangre que corrían por su pecho, mezclados con las gotas de sudor, pero no cejó en sus esfuerzos, apoyándose en los talones para tirar con mayor fuerza del contenedor de gas comprimido. ¡Ya está! León saltó hacia atrás cuando el alargado envase plateado cayó al suelo, donde rodó unos cuantos centímetros. Levantó la mirada y vio que el cocodrilo había avanzado casi 20 metros y se hallaba lo bastante cerca para ver con claridad las puntas de sus colmillos blancuzcos de más de 10 centímetros cuando lanzó otro atronador rugido, lo bastante cerca para oler su aliento fétido y asqueroso, que le llegó en una varada de aire un segundo después, lo bastante cerca. León apoyó una bota en el cilindro y lo empujó con toda la fuerza que le quedaba. El artefacto comenzó a rodar lentamente hacia el lagarto que se acercaba. Por algún increíble golpe de suerte, el suelo del pasillo estaba un poco inclinado hacia el monstruo. Los más de 100 kilos del cilindro aceleraron un poco su avance mientras se dirigían hacia el monstruo describiendo una ligera semicircunferencia. Sacó su magnum del cinturón mientras retrocedía de nuevo. Apuntó con su arma al resplandeciente contenedor y se obligó a sí mismo a no disparar. El cocodrilo siguió avanzando, y su cola azotó las paredes con tal fuerza, que provocó unos pequeños desprendimientos de polvo de cemento que cayeron desde el techo y las paredes con cada coletazo. León estaba completamente asombrado, en un estado de terror tan primario que lo único que pudo hacer para no darse la vuelta y salir corriendo fue seguir allí mirando asombrado. «Vamos, cabrón». El cocodrilo y el cilindro se hallaban a poco menos de 30 metros de donde él se encontraba. Y León apretó el gatillo. El primer disparo rebotó en el suelo justo delante del contenedor, y también justo en el momento que las enormes fauces se abrieron. La bestia bajó la cabeza para agarrar el obstáculo y echarlo a un lado. Tranquilo. León disparó de nuevo y ¡bam! Fue lanzado de espaldas hacia el suelo cuando el cilindro explotó. La cabeza del monstruo desapareció literalmente bajo la deflagración de metales retorcidos y gases encendidos y estalló como un globo pinchado.
Casi simultáneamente, León fue alcanzado por una oleada de restos humeantes, con trozos de dientes y huesos y pedazos de carne destrozada y rasgada que cayeron sobre él como una manta húmeda. León se sentó boqueando y con los oídos zumbando, mientras el brazo seguía sangrando sin parar, y miró como el cadáver sin cabeza se quedaba finalmente inmóvil sobre el suelo, con las piernas desplomándose bajo el peso sin mente del monstruo reptilesco. Volvió a apretar su mano cubierta de sangre contra la herida. Se sentía exhausto, enfermo, dolorido. Y tremendamente satisfecho, más de lo que se había sentido desde hacía bastante tiempo. «Te pillé, capullo de mierda», dijo en un murmullo, y sonrió. Así fue como se lo encontró Ada cuando llegó corriendo unos momentos después, mirando los resultados de su proeza con una mirada turbia y mareada, ensangrentado y sangrando. Y con una sonrisa de niño feliz.